Bueno, sí, en principio existió el primer DNU que fue el 320/2020, que se generó allá por marzo de este año con vencimiento a fines de septiembre, ¿no? Uh-huh. Y en función a eso se autorrenovó, se autoprorrogó automáticamente con otro decreto de necesidad y urgencia, que es el 722/2020, que lo extiende hasta el 31 de enero del próximo año. Lo que básicamente texta ese DNU es que, bueno, los desalojos quedan prohibidos, los aumentos que arrastraba, digamos, los contratos que ya estaban pactados también quedan congelados, no libera al inquilino de esa obligación, o sea que en algún momento cuando esto se venza, va a tener que pagarlo el inquilino, y tiene de 3 a 6 cuotas para pagar esas diferencias de los contratos que se habían pactado con aumentos, ¿sí? Otra de las cosas que por ahí también hemos recibido muchísimas consultas y hemos notado por parte de, sobre todo los particulares, que ha habido un malentendido en esta interpretación del DNU, donde los contratos que se vencen, por más que se venzan, están alcanzados también por el DNU 722/2020. Quiere decir que los contratos que se estén venciendo se autorrenuevan automáticamente y no es necesario hacer un contrato nuevo, que es donde se arrastran las partes al incumplimiento, tanto sea propietario como inquilino. Uh-huh. Se autorrenuevan hasta el 31 de enero. En ese entonces... Bien. Y se va a poder renovar el contrato. O sea que sigue el mismo contrato, o sea, se autorrenueva el mismo contrato con el mismo monto hasta el 31 de enero. Exactamente, sigue Bien. todo igual, tal cual, mismos garantes, mismos locatarios, mismo importe en el canon que venía pagando esa persona. En eso hemos notado una falencia bastante interesante porque son muchísimas las consultas que recibimos a diario por parte de los inquilinos que se preocupan por este tema porque lógicamente al hacer un contrato nuevo se está hablando de un nuevo monto, un nuevo canon locativo, ¿no es cierto? Y esto no podría estar pasando, entonces, no podría haber no podría estar pasando. Bien, por lo menos bueno, hasta el 31 de enero, que allí ya sí se sentarán las partes a charlar y a ver cómo lo pueden llegar a hacer. Todo esto dentro de... Esto último también está dentro de esta última medida, ¿no? Por eso pasa totalmente, así. Bien. Totalmente. Bien. Bueno, ¿esto qué genera? Yo lo pienso, ¿no? Digo, por un lado, puede llegar a ser que se extienda la deuda del inquilino, pero también es un problema para el dueño, para la persona que alquila, ¿no? El hecho de tener un precio congelado y algo que él tenía más o menos pactado o pensado que iba a recibir con el canon mensual. Desde nuestro sector, como colegio, como institución, ya lo anticipábamos antes de que sancionaran los DNU y también la ley de alquileres, donde se le propuso al gobierno otras metodologías distintas para fomentar aún más el crecimiento de la plaza inmobiliaria respecto de los alquileres en ofrecimiento. El gobierno nacional lógicamente hizo oídos sordos, sancionó una ley que obligó a muchos propietarios a retirar sus inmuebles del ofrecimiento. Muchos de ellos hoy los están reparando, otros tantos los migraron a la venta, y eso hizo que el precio de los alquileres hoy por hoy lo tengamos muy elevado, siendo que nosotros como sector inmobiliario y como percibiendo todas las metodologías del mercado, ya lo anticipábamos de que esto iba a suceder. El propietario de alguna forma queda desprotegido y el inquilino también queda desprotegido porque si no hay propiedades para alquilar, ¿dónde iría a vivir ese inquilino? O sea, se ha creado un problema para ambas partes. Sí, me imagino que también es algo que lamentablemente vamos a tener por lo menos los primeros 3 o 6 meses del año que viene también, este inconveniente. Sí, esto viene para un ratito largo. Suponemos que por ahí las condiciones del juego pueden llegar a variar el próximo año.
ya haciendo un decreto que sirva para las dos partes. Claro. Y fomentando, digamos, las inversiones, porque hoy por hoy aquellos inversores que estaban interesados en construir para dar en locación están un tanto frenados, digamos, hasta tanto pase todo esta pandemia, que es lo que arrastró al gobierno a ofrecer distintas alternativas que no son de las mejores. Claro. ¿No? Bueno, con respecto, ya han pasado 7 meses, ¿no?, de que comenzó el tema de pandemia, y desde marzo que vino esta ordenanza, ¿no?, a partir de abril creo que más o menos ya todo el mundo empezó a estar con este tema, pero en ese momento se empezó a ver que mucha gente se iba, por ejemplo, de los locales en cuanto a comercial, los dejaba quizás para no engrosar la deuda con los inquilinos, y mucha gente también cambió de lugar, de casa, ¿no? Se fue moviendo a lugares más baratos, hizo lo posible. ¿Cómo está hoy en día, a 7 meses? ¿Qué números tienen ustedes con respecto al pago de los alquileres, los atrasos? ¿Qué dato tienen ustedes certero de todo esto que ha pasado? Bueno, la verdad que rápidamente el colegio nuestro comenzó a trabajar en la relevancia de los datos al respecto de la morosidad. Y notamos que en plena pandemia se registró el mayor pico de morosidad, que estábamos en un 15% de morosidad en toda la provincia, hablando en general, sí. En toda la provincia. Luego, después de que la cuarentena se levantara, comenzó, digamos, a haber un reacomodamiento de precios por parte de los propietarios, donde muchos de ellos, si habían incremento en los contratos, los empezaron a respetar para que se quedara el precio anterior, como que empezó a evolucionar de una forma distinta. Otros que por ahí, comerciantes dijeron, bueno, viene bastante complicado el rubro, no hay ventas, entonces para no endeudarme, prefiero llevarme el comercio a casa, o migrar a otro local más chico. Por eso por ahí vemos algunos locales desocupados, hoy en día en reparación por parte de los propietarios. Bueno, y todo esto nos arrojó desde entonces esta parte como morosidad un 5%, o sea que tampoco es un gran número de personas que están endeudadas. Muchos han comprendido la situación económica, tanto sea propietario como inquilino, se han puesto de acuerdo, han rescindido los acuerdos o los han renegociado como para poder seguir paliando la situación, ¿no? Claro, en ese sentido podemos llegar a hablar de que no hay una catástrofe, no hay una cosa que pareciera que va a ser una locura, que vamos a tener un gran problema. Por ahora 5% es prácticamente un número pasable, ¿no? Totalmente, y gracias a Dios y por suerte esto se ha podido seguir sosteniendo. Vuelvo a repetir, hay muchos locales en el centro que están en ofrecimiento como alquiler, va a depender también del precio que le ponga ese propietario. Lógicamente es un precio que supera las expectativas de ese inquilino, el local va a quedar mucho tiempo desocupado, como hay muchos otros que han decidido renovarlos, cambiarle su fachada, sus pisos, revestimiento y demás, y bueno, hasta tanto ver que este panorama comience a dar otro tipo de expectativas, ¿no es cierto? Jorge, te consulto ya por último, para ir cerrando, sobre el código de edificación, donde se habla de que se puedan construir, por ejemplo, varios departamentos o departamentos sin cochera, ¿no? Porque hay un gran público, por ejemplo, todo lo que es estudiantes, y San Rafael obviamente es un lugar donde vienen muchos estudiantes desde otros lugares y no necesitan la mayoría de ellos una cochera, ¿no? Esto que se está trabajando, o sea, ¿cómo están trabajándolo ustedes o están trabajando en ello? Sí, estamos trabajando en forma conjunta nuestro colegio, ¿no es cierto?, con la específica de inmobiliaria que la preside mi colega Mario García en la Cámara de Comercio, por lo cual nosotros somos muy conocedores de los nichos de mercado, estudiamos y nos preparamos profesionalmente para todo esto, y hemos detectado que la mayor cantidad de consultas refiere a estudiantes que vienen de otros lugares, como por ser La Pampa, San Luis, Río Negro, mismo Tunuyán hacia acá, hacia el sur. Como también tenemos la consulta de muchos estudiantes que vienen
de otros países como Colombia, Venezuela, y nos encontramos con la falta de ofrecimiento en esa franja donde un inquilino estudiante no necesita una cochera, necesita un ambiente chico para poder vivir, y la mayor parte la va a pasar, digamos, en la facultad, en el lugar de estudio. Y eso San Rafael no lo tiene incorporado, como así también hay mucha gente que vende su finca, una persona mayor, y necesita un espacio más chico, no una casa grande con patio, sino más bien algo más sencillo, y también nos encontramos con esa escasez, digamos, de ofrecimiento. Entonces nos pusimos a trabajar con la específica de inmobiliaria sobre este tema, y bueno, estamos tratando de fomentar, digamos, las inversiones sobre edificios en la ciudad que el municipio pueda aprobar sin cochera para este tipo de personas que por ahí no lo necesitan, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ahora sí, cerrando ya la última. Jorge, un tema que se ve mucho, por ejemplo, en redes sociales o se comenta, es la imposibilidad en muchos alquileres no se permiten, por ejemplo, ni mascotas ni niños, y esto genera obviamente en la persona que quiere alquilar un gran problema. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el colegio? Bueno, en principio hay leyes que regulan, digamos, la prohibición tanto fuera de una mascota como también la de un niño, lógicamente. Nosotros tratamos de trabajar con inmuebles o con propiedades que los mismos propietarios no tienen ningún tipo de problema, porque si no estaríamos entrando en un problema del marco jurídico legal, donde supongamos una persona no vidente necesita de su mascota para poder acompañarse, y cómo sería que si lo prohibimos le estaríamos haciendo un daño. Lo mismo aquella familia que le nace un niño más y le quedó chico el inmueble, ¿cómo hacemos? ¿Le prohibimos no tener más niños? Es una locura. Nosotros tratamos de trabajar con inmuebles, todos nuestros colegas y nuestro colegio como institución sigue el marco jurídico legal, lo que nos dicen las leyes, y eso aplicamos en la práctica real. Es muy importante que la gente tome conocimientos y tome conciencia siempre que vaya a tratar de hacer algún tipo de inversión en el mercado inmobiliario, ya sea en la compra-venta o sea haciendo un alquiler, caer en manos de un profesional matriculado por el colegio, que ese profesional exhiba su credencial para estar seguro de del asesoramiento que le va a brindar ese profesional. Porque hemos notado en el último tiempo que hay mucha gente que ejerce el corretaje ilegal y no le importa alquilarle a una familia o alquilarle a una persona que tiene 2 o 3 mascotas, y después queda, digamos, el problema enfrentado con el propietario, y ahí se desarrollan todas las denuncias que nosotros recibimos, tanto sea en nuestro colegio como así también nosotros articulamos con Defensa del Consumidor, donde estos temas son moneda corriente. Hay una ley que ampara al animal, hay una ley que ampara a los niños. Claro. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta y funciona todo de manera mancomunada. La gente tiene que acostumbrarse a seleccionar un profesional matriculado por el colegio para que no lo arrastre a los incumplimientos legales. Como siempre, ¿no? Lo barato siempre termina saliendo caro, lamentablemente. Es así.